¿Ok? Quienes no han seguido esta parte de las fases, si llegamos a esta sesión 5 y no tienen exactamente esta parte de qué trata el relato, qué enseñanza transmite, que es todo lo que hemos estado haciendo, ¿sale? Se van a perder muchísimo y van a terminar diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Sale? Ahora, por ahí chéquenle lo que hemos hecho y si no quieren como que irse tan atrás a ver las fases, tantito, las fases, ¿sale? Agarren, vean qué es lo que estamos haciendo, digamos que este es el resumen de lo que ustedes ya deben de tener bien claro, o sea, qué es un relato, qué es un mito, qué transmite, versiones de la historia que elegimos, qué elementos fantásticos tiene, qué elementos de la cultura, todo eso hasta ahorita debe estar como bien claro, ¿sale? Estoy pensando que la mayoría de todos nosotros ya vamos ahí. Entonces, viene la fase 3, en donde tenemos que identificar el texto y la trama. No nos vamos a aventar así como que ya de lleno a estar haciéndolo ya guión teatral, ¿sale? Necesitamos estar analizando todavía ciertas cosas. Ahora, en la siguiente página, ajá, dice, las obras de teatro están hechas para representarse. Por eso, para seleccionar un texto que será adaptado a una obra de teatro, es necesario imaginar su puesta en escena. Ajá. Entonces, hasta este punto, ya leímos todos la leyenda del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Ahora, vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a imaginar cómo la pondríamos en escena. Y se van imaginando quienes sí nos vamos como creando la historia, que nos acordamos de la historia, nos vamos imaginando, pues más o menos tendría un fondo así, ¿no? Tendría cierto tipo de vestimenta, eso ahora lo vamos a plasmar en lo siguiente. Les creo un cuadro precisamente donde de acuerdo a lo anterior, que fue que yo pedí que hicieran este cuadrito, este que ustedes están viendo precisamente, ¿no? Donde veíamos, por eso era importante ver qué época era y ya más o menos hasta nos imaginamos al Popocatépetl, a Iztaccíhuatl, qué tipo de vestimenta tendríamos que poner para escena, ¿sí o no? Sale. Entonces, fíjense, con eso, con todo eso que nosotros ya analizamos, vamos a poder llenar estos siguientes cuadros. Les puse el tiempo, sí, pues no le van a poner tiempo, actual. Eso sería si me pidieran a lo mejor una versión de la historia actualizada, ¿no? Bueno, pero porque si no, ¿por qué tenemos que ir de redactando esto? Porque si no, a lo mejor Axel dice, sí, maestra, ya vamos a ponerlo en escena, ya de una vez, así como va. Y Axel haciendo su escenario de fondo donde están los edificios de la Ciudad de México, ¿no? Y tú dices, pero es que la obra de teatro no se dio en una ciudad, para empezar. Y para empezar, la época era, pues ellos no hacían esos edificios, ¿no? Entonces, tendríamos que estar formando la idea de, bueno, ¿cómo tendría que ser el escenario? ¿En qué tiempo pasa para que yo arme el escenario? No puedo poner la ciudad de fondo. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a empezar con el tiempo. Fernando, ¿cuándo suceden los hechos? ¿De qué estamos hablando, Fer? ¿De cuándo naciste? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué leyenda fue la que elegimos? Ok, ya lo tenemos aquí, ya está aquí Fernando, y eso es bueno. Noé, ¿cuándo suceden los hechos? Pues un día, ah, o no sé si fue noche. ¿Quieren que nos regresemos a la leyenda? Ok. No dice exactamente una fecha. Vámonos a la leyenda, déjenme abrir la leyenda. Ok,
Si ustedes se fijan en la leyenda, no da una fecha exacta. Entonces, tendríamos que identificarlo a partir de que aztecas, las caltecas, pues sabemos que no son de la era actual, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle, suceden los hechos en tiempos de piedra. Ahora, ¿eso cuándo fue? Allá los que están allá de aquel lado, ¿cuándo suceden los hechos? Propongan, dice Armando que en tiempos de piedra. En tiempos de guerra, dicen por ahí. Actualmente hay guerra, actualmente hay una guerra en Europa, entonces no estaríamos especificando cuándo, qué tiempo pasa esa leyenda, por lo que nos dice la leyenda. Cuando éramos sedentarios, dice Alberto, nosotros ya somos sedentarios. ¿Cuándo qué? Ay, Andrea anda con su en clásico tardío. Tendríamos, y aquí vamos a relacionarlo, fíjense, Andrea dice, pues tendríamos que revisar cuándo estaban en cuándo estaban los mayas, digo los mayas, cuándo fueron los aztecas. No, clásico tardío no es cierto, chéquenle, eso lo acabamos de ver apenas. Palenque, no. ¿Hablamos de los mayas? No, hasta que nos hablen precisamente, hasta que nos hablen. Y entonces, ay, no hay internet. Ay, a ver, de historia, que la que se cayó. Tendríamos que buscar de historia en qué época. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja entrar a libro? Bueno, pues lo buscaríamos como, perdonen que no lo vea con el libro, no me dejó abrirlo, ¿sale? Vamos a ver en qué tiempo estaban los aztecas, porque ese es el tiempo en que sucede la leyenda. Entonces, ¿cuál fue el tiempo más bueno de los aztecas? Estamos hablando el imperio azteca. A ver, miren aquí que National Geographic casi siempre se avienta con. Le gusta mucho a National Geographic en nuestra historia. El tiempo de los aztecas, el imperio azteca. Mm, la, la, la. No son, aquí, por ejemplo, viene todo lo que hacían ellos, ¿no? A la hora de comer, a la hora de dormir, cómo cenaban tras un baño y cómo sabían, no sé qué. Ah, no bien, nada. 1500, 1492 nos conquistan, 1200, más o menos. ¿Ok? Digo, tomando partes. Y si ustedes lo siguen buscando en aquí de cuándo fue, ¿no? Cuándo se funda México, precisamente con los aztecas, la cultura azteca, que es cuando ya llegaron ahí.
Ahorita en lo que carga, ¿sale? Entonces, en tiempos de guerra, no, 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 no. Tendríamos que ponerle nosotros, ¿no? Eh, cuando era lo bueno, bueno de los aztecas, o sea, digamos, cuando más hubo auge, aquí está, miren. El mito fundacional de México en 1325 se funda Tenochtitlan, que es cuando empiezan los aztecas a hacer el guau, ¿no? El guau. Entonces, si nos damos nosotros al cuadrito que debemos llegar, ya más o menos tenemos una idea, 1300, ¿qué? Así, ¿no? Datos históricos que debemos considerar. ¿Qué cosas debemos considerar precisamente para, y esto tiene que ver con el cuadro anterior, esto, ¿no? Para poder poner un escenario y todo este rollo. Ahora sí, lo que me decía Angelic, que había guerra, debo poner así como que el ambiente como de guerra de los tlaxcaltecas, ¿no? Ahora sí, que había guerra. ¿Qué otro ambiente? Datos históricos que suceden ahí. Había un jefe de, ¿cómo se llamaban? Caciques, muchas gracias, ¿no? Había una jefe de una tribu y nos empezamos a imaginar todo el escenario que tenemos que crear. Ujú. Que era el jefe de club, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el inicio de la historia hasta el final? Dice que pasaron años. Hoy no más el otro. ¿Cómo se ve que no leyó? Tiempo en que sucede todo esto. Se supone que una parte de la leyenda y desapareció. Una parte de la leyenda dice hasta el final. ¿Qué onda con mi compu? Ujú. Dice hasta el final, hasta que pasaron los años. A ver, pues, ¿quién tiene por ahí la leyenda? En el teléfono, hasta el último, hasta el último de la leyenda dice, ajá, con el tiempo, mm, con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos y así, pero no nos dice de qué tiempo a qué tiempo es. Entonces, más o menos esa leyendita, ¿cuánto tiempo para cubrir sus cuerpos? Tendrían que pasar, dice Andrea, 1000 años. 1000 años. Mil años para que cubrieran. Vamos a pensar de que cuando la nieve cubre los cuerpos, hablamos de que, ¿qué estaciones? Invierno, fíjense, ahí ya nos da una idea. Suponiendo que esto pasó en primavera, para que cubran los cuerpos, o sea, suponiendo,
Para que cubran los cuerpos tendría que pasar un año, por ejemplo, para que llegue invierno y cubra completamente los cuerpos. Entonces, en ese cuadro, nosotros tendríamos que pasar tiempo en que transcurre aproximadamente un año. ¿No? Digo pensando, porque pues ahí se quedaron congelados, manita. Como que tengo un virus aquí, bien, bien bueno. Ujú. Exacto, entonces, personajes, ¿no? Obviamente hay dos principales, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pero tendríamos que poner a otro que es eso ya lo vimos, lo contrario del principal, el antagonista. Ay, Armando anda, pero con todo, ¿eh? Los protagonistas yo tendría que poner a dos y el antagonista, el que hace que toda esta historia haya un conflicto, ¿no? Sí, sí, sí. No está difícil, los cuadros se los hice con cada pregunta en la parte de arriba para que ustedes vayan precisamente, si se pudiera ver, ¿verdad? Para que ustedes vayan precisamente eh, rellenando los cuadros, ¿sale? Perdón que no se puedan ver ahorita. Pero bueno, los subo ahorita los cuadros, los llenan de lo que me van preguntando para irme imaginando completamente mi puesta en escena. Ujú. La primera parte, me lo imagino, veo en qué época, porque es ni modo que los vaya, hasta viene una parte de vestimenta, ni modo que vaya a poner, el niño que le haga de Popocatépetl que se traiga una chamarra de cuero, con unas botas roqueras, tendríamos que imaginar qué vestuario tendríamos que utilizar para Iztaccíhuatl, Popocatépetl y el antagonista, que es el otro, que no mencionan, por cierto, el nombre, pero que es el que crea, el que tiene la lengua vípera. ¿Mm? ¿Se acuerdan que hasta investigamos que es una lengua vípera? ¿Sale? Entonces, se los dejo ahí en Google Classroom, este cuadrito.